Estudio de traducciones. Estudiando las diferentes traducciones y analizando omisiones, errores y agregados. Llegamos así a estudio de traducciones. Vamos a hacer una parada no muy extensa, pero sí tratando de desplayarnos un poco acerca de tres pasajes que vamos a tratar en este momento. Recordamos que estamos viendo algunas diferencias en la versión más usada en español, que es la Reina Valera. Vamos a ir primeramente a Hechos 15:18. Hechos 15:18 para aquellos amigos que quieran buscarlo en la Biblia. Y 18:5, perdón. Ya 15:18 lo vimos ayer. Hoy nos toca Hechos 18, versículo 5. Me parecía que estaba leyendo lo mismo que había leído ayer. Así que, bueno, ¿cuál es lo que vamos a leer primeramente lo que dice la Reina Valera, la Biblia que usamos comúnmente? Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Qué es lo que se dice en este pasaje que debería incluir? Bueno, lo que se habla de este pasaje es que la palabra que debería estar puesta aquí en Hechos 18:5 es Pablo constreñido en espíritu. Esta es lo que reclaman algunas, el reclamo que se hace a este pasaje de la Escritura, que en lugar de decir que Pablo estaba entregado por completo, como dice aquí, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos, etc. Debería decir Pablo constreñido en espíritu. Vamos a leer algunas versiones. Ya hemos leído la Reina Valera 1960. Vamos a leer la 2017, que a veces tiene alguna variación con la 1960. Dice, Pablo estaba constreñido por el Espíritu testificando. Aquí sí, este reclamo que se hace, que esta palabra debería ser corregida, en la 2017 se usa la palabra Pablo estaba constreñido, en lugar de decir Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Bueno, vamos a leer algunas otras versiones. Les voy a leer rápidamente porque sé que tengo 200 versiones en mi mano en este momento. Solo le voy a leer algunas nada más. La Yuneman dice, contrájose a la palabra Pablo. La Kadosh dice, presionado por la urgencia del mensaje. Reflejan un poquito más fielmente lo que se reclama que debería decir. Vamos a leer, por ejemplo, la Dios habló y Pablo se dedicó por completo a anunciar el mensaje. Esto es casi como lo que dice la Reina Valera 1960. La Torres Amad, que es una versión católica, dice, Pablo se aplicaba aún con más ardor a la predicación, no muy cercano al reclamo que se hace o a este cambio que se pide, que también otras versiones lo reflejen. Vamos a ver qué dice la Biblia Siglo de Oro. Pablo estaba entregado por completo. La Biblia textual, Pablo estaba dedicado completamente a la palabra, no hay muchos cambios. La cuarta edición de la Biblia textual dice lo mismo, Pablo estaba dedicado completamente a la palabra. La versión israelita dice Shaul se dedicaba exclusivamente al mensaje. Y básicamente la Septuaginta dice contrájose a la palabra Pablo. La Biblia del Oso dice Pablo estaba constreñido por el Espíritu. Aquí refleja la Biblia del Oso más fielmente lo que se solicita que se cambie el término en algunas versiones que ya lo han cambiado, pero también tenemos que tener en cuenta que no solamente depende de las fuentes que toman según los manuscritos, sino además de cómo interpretan el término. El término aquí que se usa para decir la palabra entregado por entero es la palabra
sunechó, sería sostener juntos, conjunto que dice para que no se caiga en pedazos, es decir, armar, mantener unidos, con restricción, fuerte, comprimir, presionar juntos con la mano, taparse los oídos y cerrar los cielos para que no llueva, presionar por todos lados, estar de un estrecho que obliga a un barco en un canal estrecho, apretarse, digamos, de apretar el ganado, empujarlo, obligar a las bestias para que se aprieten en algún lado, contener completamente de un preso. Bueno, restringir, oprimir. Si seguimos viendo algunas otras versiones, diccionarios, digamos, por ejemplo, Vine dice, el diccionario Vine, dice afligir, angustiar, constreñir, enfermo, entregar. ¿Qué pasa? En este caso, creo que el término que se usó no es un término que refleja estrictamente lo que el apóstol Pablo, y yo estoy de acuerdo con este cambio que debería las otras versiones adoptar. Porque dice, Pablo estaba entregado por completo a la predicación, pero la palabra habla de que Pablo estaba constreñido, es decir, empujado por el Espíritu, en estrecho, es decir, constreñir significa empujar, hacer presión. Sería casi como afligir, pero la palabra no es afligir, sino presionado, creo que es la palabra más exacta. Hay versiones que mencionan esta palabra. Por ejemplo, dice la 2017, Pablo estaba constreñido. Creo que la palabra para entenderla mejor y es más entendible es la palabra presionado. Debería decir entonces, Pablo estaba presionado por el Espíritu. Presionado, que el Espíritu lo empujaba a que para que predique la palabra. En cambio, cuando dice Pablo estaba entregado por completo a la predicación de la palabra, se pierde la noción de que en ese momento el Espíritu Santo le puso ese peso, que debía predicar a estas personas, porque les estaba, dice, enseñando a los judíos. ¿Por qué? Porque era el momento a ver si algún judío se podía convertir. Entonces él sufría por los de su pueblo y de su nación, como quien a veces le quiere predicar a un pariente, a un amigo, que le quiere hacer entender con miles de palabras, y a veces se siente esa presión, ¿no? Entonces creo que la palabra aquí sería, la mejor sería presionado por el Espíritu. Vamos a ver si alguien menciona esta, creo que en alguna traducción vi esta palabra. La NTV dice constreñido, la Pellita dice afligido, Pablo estaba ocupado, dice la Besón, la versión Besón, ¿no? Constreñido, dicen otros, dedicado, dicen otros. Creo que vi en algún lado, impulsado por el Espíritu, dice otra versión. La versión King James, la versión en inglés, que es igual a la Reina Valera, dice presionado. Paul was present, dice, in the Spirit. En el Espíritu dice que fue presionado. Aquí la versión King James pone la palabra presionado. Igual la versión Kadosh, en español también dice presionado. Creo que es la palabra más correcta de usar en este texto. Hechos 18:5 sería presionado por el Espíritu. Cambiaría un poco el sentido, nos daría más entendimiento de cómo estaba predicando, con esa ansia, con esa quizás no desesperación, pero sí una gran presión de ver que sus hermanos los judíos se puedan convertir a Dios. Vamos a Hechos 21:25. Vamos a leer Hechos 21:25 a ver qué nos dice. Y la palabra dice: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces, que se abstengan de todo esto, dice el cambio que algunos sugieren aquí, es que al referirse que se guarden de todo esto, estarían mencionando que dejen de lado todo el resto de la ley y que solamente se acerquen a
a Dios, es decir, se priven de lo sacrificado a los ídolos y demás, que menciona el apóstol Pablo aquí, pero que lo demás lo dejen de lado. Esa es la idea que algunos dicen no es correcta, porque viene diciendo tómalos contigo, purifícate con ellos, paga tus gastos, etc. Pero a los gentiles, como ellos estaban en un entorno de un ritual judío, dice, pero a los gentiles que creían, que han creído, no les, dice, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, es decir, de los rituales judíos, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación. Entonces algunos dicen que al dar esta impresión, que se guarden de todo esto dicen no, porque la ley tendrían que haberla seguido guardando. Sin embargo, vemos que en otros pasajes de la Escritura el apóstol Pablo, y tanto a los gentiles, en ninguna manera se los insta a judaizarse, por lo cual este cambio que algunos pretenden es algo que no tiene ningún tipo de sentido, porque por más que lo cambien aquí y que la palabra sea determinando que no guarden nada de esto, sino simplemente que digan determinando que no guarden ciertas cosas que les hemos enviado o les hemos dicho, más no la ley, especificándolo de esa manera. No obstante eso, todo el resto del Nuevo Testamento habla acerca de que a las personas que no son judías no se los va a intentar judaizar de ninguna manera, y que Dios tenía un nuevo pacto con ellos, por lo cual esto no tiene mucho sentido. La Biblia textual dice, a los gentiles que han creído les hemos escrito que según lo acordado se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de estrangulado. Aquí no menciona la Biblia textual, por ejemplo, lo que dice que no guarde nada de esto. La Biblia textual hace una obviedad, o sea, deja de lado esta expresión. Sin embargo, como vuelvo a repetir, todo el resto del Nuevo Testamento es muy claro al respecto de que los gentiles no tienen que judaizarse bajo ningún punto de vista. La Biblia textual no lo menciona, la Biblia Ascunce dice que sí, lo mismo que no observen tales cosas, o sea, lo incorpora. La Kadosh dice que no observen tales cosas también. Vamos a ver alguna otra versión, a ver, Besón. Vamos a ver la Pellita, otra versión Pellita, dice, le hemos escrito que se abstengan de los sacrificados a los ídolos. No pone que se abstengan de lo que hemos dicho antes, como dice, determinando que no guarden nada de esto, no lo incluye. Vamos a ver la 2017 Reina Valera en comparación a la versión. Dice, nosotros les hemos escrito haberse acordado que no guarden nada de esto, lo incluye esta expresión, que no guarden nada de eso, al igual que la Reina Valera 1960. Son muy pocas las versiones, la Biblia textual no es un detalle menor, no le incluye esta expresión, pero aun cuando no esté incluida esta expresión, les vuelvo a recalcar, para los que no saben doctrina, van a tener que borrar todas las cartas paulinas, porque el apóstol Pablo en todas sus cartas explica de que los gentiles no tienen que ser judaizados bajo ningún punto de vista, ni circuncidarse, nada por el estilo. Es un detalle para que el que desee lo investigue, y vamos a la última por hoy, Romanos 1:16. Esto es muy cortito, muy simple, pero siempre alguna curiosidad traemos para que aquel que quiera seguir investigando de las Escrituras. Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces dice, no me avergüenzo del Evangelio. Algunos dicen que deberías incluir la palabra del Evangelio del Mesías o del Evangelio de Cristo. Vamos entonces a Romanos 1:16, aquí las versiones que tengo en mi mano, a ver cómo dicen las demás versiones. Vamos a la Biblia textual. La Biblia textual dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es decir, no aparece la palabra Evangelio de Cristo. No aparece la palabra Evangelio de Cristo, al igual que en la Reina Valera 1960. Vamos a ver si en alguna otra aparece. En las Ascunce dice, no me avergüenzo de las buenas noticias. Kadosh dice, no me avergüenzo de las buenas noticias. Habla del Evangelio que es fuerza de Dios, dice otra versión, la NBJ. La versión Besón dice, no me avergüenzo del Evangelio, no dice del Evangelio de Cristo. ¿Qué diferencia hay?
Absolutamente ninguna, porque lo tenemos en todo el resto del Nuevo Testamento que nos habla del Evangelio de Jesucristo. Es muy clara la Biblia. Estos son pequeños diferencias. Vamos a ver qué dice la versión 2017 de la Reina Valera en comparación con la 2000 o la King James. Vamos a ver lo que dice la versión en inglés. La versión King James dice: no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. La versión King James sí dice del Evangelio de Cristo, concordante con los cambios que algunos dicen que debería incluir la palabra Cristo. Todo depende de las fuentes. Recordemos que son muchos manuscritos, algunos con mayor autoridad según unos, y otros le restan autoridad a ese y le dan autoridad a otros manuscritos. Todos son manuscritos antiguos, por supuesto, no son manuscritos recientes, en lo más mínimo. Vamos a ver a la versión 2017. Dice: ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio del Cristo? Así textual dice, del Cristo. Por lo cual algunos incorporan la palabra Cristo. Seguramente de todas las versiones que hemos visto será un 15%, un 20% como mucho, que dice del Evangelio de Cristo. Pero por más que no diga Evangelio de Cristo, en Romanos 1:16, en todo el resto del Nuevo Testamento dice el Evangelio de Cristo, y el mismo apóstol Pablo en capítulos siguientes habla constantemente del Evangelio de Cristo. Es decir, no hay otro Evangelio, porque Evangelio significa buenas noticias. Las únicas buenas noticias son que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Hasta aquí una breve parada en el estudio de las traducciones. Ya tienen al menos 3 aspectos por si quieren seguir estudiándolos y tomar una postura al respecto o indagar mucho más. Nos vamos.